Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día, un día más que el Señor nos regala en su amor, en su misericordia y nos mantiene el milagro de la vida. Bendiciones para todos, les habla su pastor y amigo Marco Tulio Bruje Fuentes y les dice bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Estoy adscrito al Ministerio Internacional Iglesia al que vive y reina, pastoreado por el siervo de Dios Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien les envío un saludo en esta mañana, también a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, que nos está escuchando y nos está sintonizando en este maravilloso día. Bendiciones para todos, bendiciones para todos, y como siempre les digo, no están ahí por casualidad. Todas las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada pasa sin que Dios lo permita. De modo que es un día de bendición, es un día en que debemos estar viendo las cosas que están sucediendo, buscando hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que busquemos la voluntad de Dios, que busquemos vivir de acuerdo al plan que tiene Dios para cada uno de nosotros y que vivamos de acuerdo a la palabra que Dios ha consignado en estas santas escrituras. Debemos buscar a Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de dificultades, cuando el mundo está realmente convulsionado y que todo lo que está pasando está de acuerdo con lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces es tiempo de leer la Biblia, de ponernos a tono con ella y de darnos cuenta, las personas que todavía andan alejadas de Dios, que lo que está escrito en estas santas escrituras es lo que está pasando, y aquí está el resultado final de cómo van a terminar las cosas. De modo que es tiempo de que nos acerquemos a Dios. Todavía estamos a tiempo, todavía el arca de la salvación está abierta, todavía es tiempo de buscar a Dios. Es el momento, porque realmente estamos en tiempos finales. De modo que la invitación es que nos acerquemos a Dios, que los que hasta ahora no lo conocen empiecen a buscar del Señor, que se convenzan de que lo que está pasando está escrito aquí hace más de 2000 años, y el resultado de cómo van a quedar las cosas aquí están. Para su propio convencimiento los invito a que lean la palabra del Señor. Los que se han apartado del Señor, es tiempo de que regresen, de que sean restaurados, de que se reconcilien con el Señor, porque realmente lo que estamos viviendo y lo que va a venir es todavía aún más difícil. De modo que con Cristo es mucho más fácil llevar las situaciones que se avecinan, es mucho más fácil. No vamos a decir que son cosas color de rosa, pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De modo, mis hermanos, que yo los invito a que se acerquen a Dios, a que buscamos realmente y comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios. Y los invito en esta hora a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, bendecimos, Señor, tu santo nombre, Padre Jehová de los ejércitos, bendecimos el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos al nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Señor, en esta hora te damos a ti toda la gloria, toda la honra, y reconocemos, Dios, que tuyo es el poder. Tú eres el único digno de adoración, tú eres el único digno de toda exaltación, de toda alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que eras, el que eres y el que ha de venir. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Señor, tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnipresente. Tú eres el Dios omnisciente.
Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Eliseo, de Moisés, de Josué, de Samuel, de David, y también eres nuestro Dios. Sabemos, Dios, que tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos, Señor, y tú siempre nos escuchas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, en esta hora que perdones todos nuestros pecados, Señor, con los cuales, Señor, te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que nos dé fuerzas para resistir, Padre, en el nombre de Jesús, toda tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Danos fortaleza, Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Nos revestimos en esta hora, Dios mío, con la armadura tuya, Dios, con esa armadura espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, y nos cubrimos, Dios mío, con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Le damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por hacernos tus hijos. Gracias, Dios, por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro hermano mayor. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por esta palabra, Dios mío, por esas escrituras, Señor, que tú nos has dejado, Dios mío, para seguirlas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por nuestros pastores. Gracias, Dios, por cada pastor a cargo de una congregación, Señor. Gracias, Dios, por cada persona que se dispone, Dios, a llevar tu palabra, a predicar tu palabra como tú lo ordenaste, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos, Señor, gracias. Gracias por nuestra nación, Padre, por la cual oramos, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora que te glorifiques, Dios mío. Bendecimos a Israel, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, y te pedimos misericordia por todos estos pueblos alrededor de Israel, Padre, en el nombre de Jesús. Revélate a ellos, Dios mío, en el nombre de Jesús, por tu amor y por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tomes control de esta cabina de transmisión, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes control del servicio eléctrico, del servicio de internet, Padre, de cada micrófono, de las cámaras, de los computadores, de cada cable, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y también que tomes el control de cada persona, Dios mío, que en esta hora está sintonizando este programa a través de Bellavista Inspiración en los 103.6 en la FM en el dial, y a través también de los canales de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Instagram y también a través de TikTok, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en esta mañana, Dios mío, y que ministres todo este pueblo, Dios mío, que en esta hora, Señor, nos sintoniza, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada, Dios, y que sea usted ministrando a través de tu Espíritu Santo a todo aquel que en esta hora tiene una necesidad, Padre. Te pido, Dios, que coloques tu mano sanadora sobre cada enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Para ti, Señor, no hay ninguna enfermedad que se resista a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sea ministrando, Dios mío, en esta hora liberación en toda persona que esté cautiva, Padre, en el nombre de Jesús, bajo cualquier demonio, bajo drogadicción, alcoholismo, prostitución, alcoholismo, hazlos libres, Padre, en el nombre de Jesús, y llévate toda incredulidad, Padre, en el nombre de Jesús, y imparte fe, Padre, en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, que tiene poder, y cubrimos a toda la audiencia, Dios mío, con la sangre de Cristo, y reprendemos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Reprendemos el hombre fuerte que se mueve en estos contornos en el nombre de Jesús, y declaramos en esta hora que el único espíritu que se mueve entre nosotros es tu Espíritu Santo de Dios, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre un tema que he titulado ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y vamos al texto bíblico en el libro de Romanos, capítulo 12,
Romanos capítulo 12, versículo 2. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo, que está aquí con nosotros y también con todos ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Buena, perfecta y agradable. Esa es la voluntad de Dios. Los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Pero hay que saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No podemos centrarnos en nuestra propia opinión, pensando que nosotros somos los que tenemos la razón, cuando nosotros tenemos una mente finita, mientras la mente de Dios es una mente infinita. Él es el que todo lo sabe, Él es el que conoce cuál es lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, cuándo lo necesitamos y por qué lo necesitamos. Muchas veces las cosas que nosotros deseamos, nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, pero realmente no es lo adecuado para nosotros. Muchas veces deseamos cosas que nos pueden llevar a esa perdición en vez de bendición. Hay cosas que nosotros queremos que pueden ser de bendición para nuestra vida y se las pedimos a Dios y Dios dice no. Pero a veces Dios es permisivo para demostrarte que esa no era la voluntad de Él para tu vida. Por lo tanto, cuando tú haces o crees y asumes que lo que tú crees en tu voluntad, en tu manera de pensar, es lo mejor, vamos directo hacia el fracaso. Vamos a sufrir consecuencias. Y cuando nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad, es cuando entonces viene Dios a tener un trato especial con nosotros, y esos tratos de Dios con nosotros, cuando nos alejamos de su voluntad, resultan dolorosos. Entonces, queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos hemos reunido para explorar este tema fundamental en nuestra fe cristiana. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y esta pregunta ha intrigado mucho a creyentes a lo largo de la historia. Y en esta mañana, o en esta hora, o en esta tarde, dependiendo en donde usted se encuentre, en qué parte del mundo se encuentre, buscaremos respuestas a esta palabra de Dios. Tenemos que tener una búsqueda. Tenemos que indagar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscarle. ¿Y cómo hacemos nosotros para buscar cuál es esa voluntad de Dios en nosotros? ¿Y cómo hacemos? Lo hacemos a través de la oración. Lo hacemos a través de la oración. Lo que sucede hoy en día es que una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado, que es la oración, ha ido quedándose relegada en el camino por los afanes del mundo y por las distracciones que este mundo está ofreciendo. Mucha gente ora 5 minutos mientras le dedica horas completas a mirar en internet videos que para nada edifican, a mirar cosas en donde quedan totalmente distraídos. Hay gente que se acuesta tarde en las madrugadas, pero les duele levantarse siquiera en la madrugada 1 hora a orar al Señor. A través de la oración es donde Dios nos va a revelar su voluntad. Y también nos va a revelar muchas situaciones si nosotros, creyendo con fe, le preguntamos a Dios sobre tal situación. Si nosotros en medio de la oración llevamos nuestra angustia o nuestros dolores,
o nuestras perspectivas o ponemos nuestros planes delante de Dios, es Dios por medio de la oración el que nos va a guiar de acuerdo a su voluntad. Acuérdense que los planes de Dios son de bien y no de mal. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Nosotros debemos dejar que Dios guíe nuestras vidas a través de su voluntad y no guiar nuestras vidas a través de nuestra propia voluntad. Tenemos que orar, tenemos que mantener una relación de oración en todo momento. La Biblia dice: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Y es tiempo de estar en permanente oración de acuerdo al desarrollo que está llevando la humanidad en este momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y solamente lo podemos lograr cuando tenemos una relación, una comunión perfecta con Dios. Esa comunión juega un papel esencial. Vamos allí a ver qué dice el Salmo 143, versículo 10. A su nombre sea toda la gloria. Salmo 143, versículo 10. Gloria a Dios. Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nos recuerda este salmo la importancia de buscar a Dios en oración. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo vas tú a saber, o cómo Dios te va a enseñar cuál es la voluntad para tu vida si no te comunicas con Él? Entonces, a través de la oración, es a través de esa oración en donde Dios nos va a enseñar a hacer la voluntad de Él, y porque allí, cuando entramos en oración, lo estamos reconociendo a Él como nuestro Dios, y estamos pidiendo que su buen espíritu, o sea, el Espíritu Santo, nos guíe en tierra de rectitud. O sea, que si nos dejamos guiar por Dios, vamos a andar siempre en el camino que es, en el camino recto. Entonces, nos recuerda la importancia de buscar a Dios en oración, permitiendo que nuestras voces se alcen hacia Él, se alcen hacia el cielo. Ahora, en medio de esta comunión, o sea, cuando ya hay una relación íntima con el Señor, Él nos va a hablar, Él se nos va a revelar a través de palabras, a través de pensamientos, a través de que puedes oírlo de manera audible, o te va a hablar a tu mente, o va a hablar a tu corazón. Pero tú en oración tienes que estar convencido de que tú no estás hablando solo. Nos va a guiar a través de la oración, a través de la comunión, en la dirección que Él tiene para nosotros. Eso es importante para encontrar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través de la oración, a través de tener una comunión perfecta. Hay que tener intimidad con Dios. Por eso te habla que entre en tu aposento y cerrada la puerta, habla con Dios. Te habla de intimidad con el Señor. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, mi hermano, es que tenemos que tener una completa intimidad con el Señor, más que con las redes sociales, menos películas, menos chisme, menos distracciones y más concentración en estos momentos en que estamos realmente en tiempos finales. Yo no sé si es que hay mucha gente, entre ellos mucho pueblo cristiano, que está lleno de distracciones, que no leen la palabra y no se han dado cuenta en qué tiempo están viviendo.
Por eso es que el Señor nos da unas señales de las que yo hablo tanto en Mateo 24, y es para que tengamos discernimiento en qué tiempo estamos viviendo. Están claras las señales. Y entonces a través de las señales usted puede determinar versículo a versículo en qué tiempo estamos. Por eso el Señor, que coloca comparaciones del mundo natural para hacernos ver las cosas espirituales, nos dijo una vez, así como saben discernir, como el campesino que sabe en qué tiempo está lista la cosecha de lo que ha sembrado, así nosotros tenemos que guiarnos también para determinar el tiempo en el cual estamos viviendo. Muchas veces la gente ve, hoy hay un nubarrón, va a llover. Ya. Pero también nosotros cuando vemos, la maldad se ha incrementado. Y miramos la Biblia y lo vamos a encontrar que una de las señales antes del fin. Cuando nosotros vemos, la ciencia se ha aumentado, y vemos en la palabra que está en una de las señales antes del fin, tenemos, estamos en un tiempo, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Que cuando están diciendo, ojo, que cuando oigan de paz, guerra viene. Miren a la palabra, ahí está. Entonces, nosotros todas estas cosas las podemos analizar, ver a través de la oración. A través de la oración, a través de esa intimidad. O sea, Él te está pidiendo, cerrada la puerta de tu habitación, es donde hay intimidad. Al otro punto, la pareja de esposos, ¿dónde tiene intimidad? En su habitación. ¿Dónde Dios quiere tener intimidad con su pareja, que es la iglesia? En tu habitación. Que tengas un lugar especial con Él. Una cita permanente en determinado lugar. Tienes que tenerlo. Ya en este momento, mis amados hermanos, es imperiosa necesidad tener esa relación íntima de oración y de comunión con Dios. Ya no es tiempo de estar poniendo pañitos de agua tibia y de estar llevando a los hermanitos como, yo no les digo tal cosa porque se me molestan, porque ya no hay tiempo de eso. Ya hay tiempo de ir mostrándoles, mire, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene, mire que lo que estamos en qué parte del Apocalipsis estamos. Porque hay mucha gente que no se ha dado cuenta que ya empezó el Apocalipsis. Y estamos en tiempos apocalípticos. Comparen. Solamente leyendo la Biblia usted puede llegar a concluir este tipo de situaciones. Es tiempo de que la iglesia entre en un despertar y que se deje de distraer menos. Es tiempo de avanzar con todo hacia el enemigo, porque viene el tiempo de batalla. Aprovechemos el tiempo en que todavía podemos predicar sin que nos persigan aquí. Porque habrá un momento en que la persecución va a ser como ustedes menos se imaginan. Es tiempo de estar en las calles. Es tiempo de buscar las redes para predicar el evangelio. Es tiempo de estar montando menos videitos en TikTok y videitos cursis. Monten palabra del Señor. Tratemos de llegar, de utilizar los mecanismos. Mire que el diablo cómo se mueve a través de las redes sociales. Engañando, diciendo cosas, mostrando. Nosotros también podemos hacerlo. Pero hagámoslo de manera efectiva. De manera contundente. Y es tiempo de estar en las calles predicando el evangelio. Es tiempo de evangelismo. Es tiempo de hacer campañas, es tiempo de unirse, es tiempo de salir a buscar almas para el Señor. La oración nos lleva delante del trono de Dios. En el momento de la muerte de Cristo, el velo del templo se rompe y se abre el acceso total para que todos
podamos llegar delante del trono de Dios. Porque no llegamos. La puerta está abierta. Siempre he dicho que Jesús, cuando murió en la cruz, murió con los brazos abiertos, como diciendo: aquí estoy, aún muerto en la cruz. El Señor tenía los brazos abiertos, dispuestos a recibir, y allí en la cruz recibió al que estaba al lado, que era un malhechor. Es tiempo de que volvamos nuestro corazón a Dios. Es tiempo de volver a Cristo. Tenemos que orar. Tenemos que tener comunión con el Señor. Es tiempo de leer la palabra. Es tiempo del estudio de la palabra. Porque es esencial el estudio de la palabra para entender la voluntad de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a poder entender la voluntad del Señor. Vamos allí al libro de Timoteo. Timoteo capítulo 2, versículo 3, versículos 16 y 17. Bendita sea la gloria de Dios. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia se presenta como una guía divina que nos instruye. Es una guía divina porque es inspirada por el propio Dios, que nos instruye en la verdad y nos equipa para toda buena obra. A medida que profundizamos en las Escrituras, descubrimos la revelación de Dios y el plan de Él para nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice el libro de Salmos, que ya lo leímos? El Salmo 143. Vamos a repetirlo. El Salmo 143. Versículo 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cómo así? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Y aquí es donde usted va a encontrar la importancia de buscar a Dios en oración. La importancia de buscar a Dios en oración. Usted no puede en ningún momento desprenderse de Dios. Nosotros no debemos desprendernos de Dios. Por eso es que nos dice Él: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Porque la oración es ese cordón umbilical que nos mantiene unidos a Dios. Es la conexión entre el Padre y el Hijo. Nosotros como hijos, Dios como nuestro Padre. Somos tan importantes nosotros para Dios que Él nos ha enviado a su Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que tener esa comunión perfecta
con el que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. No es posible que un cristiano hoy no haya tenido ni una sola experiencia con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dentro de él. Imposible. Debemos estudiar la palabra de Dios, que es lo que nos decía el libro en Segunda de Timoteo, que leímos también ahorita en el versículo 3, 16 y 17. Porque tenemos que tomar la Biblia como guía divina para entender la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice el versículo, que toda la palabra que está escrita es inspirada por Dios. Mire que tenemos que tener que allí, o entender que aquí en las Escrituras está la revelación de Dios. Aquí está la revelación de Dios, aquí revelada en estas Escrituras. ¿Te das cuenta el por qué, la importancia de orar y por qué es la importancia de leer la palabra del Señor? Porque aquí está revelada la voluntad de Dios. Aquí está la guía de Dios para nuestras vidas. Aquí está escrito lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Ahora nosotros tenemos que vivir en conformidad a la palabra de Dios. Una vez que nosotros comencemos a discernir la palabra y la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a conformarnos a la palabra de Dios. Ojo, te estoy hablando de sometimiento a la palabra del Señor, de sometimiento a Dios, de sujeción a Dios. Te lo voy a repetir. Una vez que nosotros comenzamos a discernir la voluntad de Dios a través de las Escrituras y a través de la oración, tenemos o debemos estar dispuestos a conformarnos a ella. Vamos a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Versículos 1 y 2. Vamos a leer 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos invita la palabra? ¿Qué nos invita la palabra? Nos invita a ofrecer nuestras vidas, nuestros cuerpos, como un sacrificio vivo, lo cual implica una rendición total a nuestro Padre eterno. Rendición total. No es una parte. Dice, ofrezcamos nuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Cuando en la antigüedad llevaban un cordero al sacrificio para el Señor, era el mejor cordero. Es un cordero limpio, perfecto, puro. Así como nosotros vamos a ofrecer nuestro cuerpo vivo al Señor en sacrificio, no puedes presentar tu cuerpo de cualquier forma, sino que debes también mantenerte en santidad, en limpieza, en pureza. Amén.
implica rendición total a Dios. Cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, vamos a experimentar una transformación que nos lleva a vivir de acuerdo a los designios divinos. Vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios dispone para nosotros. De pronto vamos a pasar situaciones difíciles, pero que son necesarias, porque muchas veces necesitamos un poquito de trato fuerte de parte de Dios. Acuérdense que Él como Padre nos corrige. Como Padre nos corrige. Y Él nos habla de corrección con vara. Entendiendo corrección. Nuestros hijos también deben ser corregidos con vara, pero entiendan bien la palabra que el Señor está diciendo. Te está hablando de corrección, no de maltrato, para que no lo vayan a malinterpretar. Entonces, nos habla de rendición de nuestro cuerpo, que a veces queremos, este es mi cuerpo y con él hago lo que me da la gana. No, estás totalmente equivocado, ese cuerpo no es tuyo. Nada es tuyo, todo es de Dios. Así de sencillo, y tienes que aprender a aceptarlo. Dios es el creador de todo. Dios es el dueño de todo. Hasta tu vida es de Dios. Tu esposa es de Dios. Tus hijos son de Dios. Y todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y cuando tú aprendes a aceptar esto, ahí es cuando para ti es más fácil desprenderte de todo. Porque todo es de Dios y Dios dispone de todo. No le niegues nada al Señor, porque Él no te ha negado nada a ti. Lo que algunas veces tú me puedes decir es que Dios me negó tal cosa. Te lo negó, no te lo concedió porque no te convenía. Conformidad con la palabra de Dios. Tenemos que aceptar y vivir conforme a la palabra de Dios. Esta conformidad a la palabra del Señor incluye obediencia y santidad. Ese es un tema que ya muy poco se oye. Santidad. Esta conformidad incluye obediencia y santidad. Vamos allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 3 hasta el 8. Dice, perdón, voy a leerlo desde el 2 mejor. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2, voy a leer hasta el 8. Versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Instrucciones que vienen de parte de Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Si alguien rechaza esta palabra, al que está rechazando no es al predicador, al que está rechazando es a Dios que lo dio. Y entonces, ¿a qué nos llamó Dios? A santificación. A santificación. Santidad. Por eso nos habla que nos debemos apartar de la fornicación. Y que cada uno de nosotros sepa tener a su propia esposa en santidad. Amén. Entonces, nos lleva a vivir, por medio de la palabra, a vivir vidas que sean santas y agradables a Dios, lo cual implica que tenemos que obedecer sus mandamientos y caminar en el temor de Dios. Al rendirnos y vivir en obediencia a Dios, nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos la plenitud de la gracia del Señor. Romanos 12:2, libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ofrecer nuestros cuerpos, como sacrificio vivo a Dios. La transformación en nosotros viene al ser conformados o vivir conforme a la voluntad de Dios para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:3. 4:3, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nos está llamando Dios a la obediencia en la vida cristiana. Dios quiere que vivas de una manera en que nada ni nadie te señale, ni nada ni nadie te avergüence. Porque si tú vives en una vida, llevas tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a como dice aquí, vas a vivir una vida agradable al Señor. Esos deseos que antes tenías ya no los vas a tener. Ahora vas a vivir de acuerdo a la palabra, porque antes no la leías, ahora sí la lees, y ahora ya conoces estos versículos, conoces esta palabra que es inspirada por Dios, y dices, ahora voy a vivir de acuerdo a lo que dice Dios para agradar al Señor. Vas a sacrificar todo eso para mostrarle a Dios una vida en santidad, y Él se revelará a ti y va a transformar tu manera de pensar. Vas a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de la voluntad de Dios? Es un propósito supremo.
vamos a glorificar su nombre. Vamos ahí al libro de primer libro de Corintios, capítulo 10. Primer libro de Corintios, primera de Corintios, versículo 10. Versículo 10, versículo 31. Versículo 31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, como ya estamos viviendo en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que vamos a hacer es para, o lo que debemos hacer, lo debemos hacer para la gloria de Dios, no para gloria de nosotros. Es para la gloria de Dios. Al buscar y seguir su voluntad, vamos a cumplir con el propósito principal de nuestra existencia, que es adorar y honrar a nuestro Creador, Jehová de los ejércitos. Además de glorificar a Dios, su voluntad nos lleva a experimentar su bendición y plenitud. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29. Bendita sea la gloria de Dios. Jeremías, capítulo 29. 29, versículo 11. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bonito, ¿no? Nos asegura esta palabra que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, planes que incluyen un futuro y una esperanza. Al seguir su voluntad, al seguir la voluntad de Dios, encontramos la paz y la prosperidad que solo Él puede proporcionar. Ahora, cuando les hablo de prosperidad, no piensen solamente en dinero, en carros, en lujos y todas estas cosas. Es una prosperidad integral, pero la mejor prosperidad es la que puedes tener tú espiritualmente, la prosperidad de tu alma. Mucha gente habla de una prosperidad en dinero, pero lo único que tienen es dinero. No tienen más. No tienen a Cristo en su corazón. No tienen a Dios por ninguna parte. No tienen conocimiento de nada. Y hay mucha gente dentro del Evangelio que ha pasado por el Evangelio y Dios los ha prosperado y le han dado la espalda a Dios. Y se han quedado solamente con el dinero y que terminarán sin Él y han dejado a Dios de lado. Dios tiene planes de bien para nosotros. Planes de un futuro próspero. Planes de esperanza. Hay mucha gente sin esperanza hoy en día. Y al seguir nosotros la voluntad de Dios vamos a encontrar paz. Y va a prosperar tu alma. Y eso solo lo puede proporcionar nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a aprender a glorificar a Dios. Vamos allí al libro de Primera de Corintios nuevamente. Primera de Corintios. Al capítulo 10. Nuevamente vamos al capítulo 10. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la finalidad principal de nuestra existencia. Y porque debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. A Él sea toda la gloria. Jeremías 29:11
Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Nos habla de bendición, nos habla de plenitud. Los planes de Dios son para prosperarnos. Los planes de Dios no son para hacernos mal. Los planes de Dios no son para hacernos daño. En los planes de Dios está la promesa de un futuro y una esperanza en Dios. Conocer la voluntad de Dios es esencial, es demasiado importante en nuestra vida. Tenemos que estar orando, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar estudiando la palabra, tenemos que rendirnos totalmente a la voluntad de Dios para descubrir el propósito divino para nuestras vidas. Recuerden que la voluntad de Dios nos lleva a glorificarlo, a experimentar su bendición y a experimentar la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Hoy, mis amados hermanos, los animo a buscar la voluntad de Dios con todo su corazón y confiar en que Él tiene planes buenos y perfectos para cada uno de nosotros. Confiemos en su gloria, vivamos en obediencia y busquemos glorificarle en todo lo que hagamos. En este momento, yo los invito a que oremos juntos y que todo aquel que hasta este momento no haya recibido a Cristo en su corazón, yo lo invito a que lo reciba, pero con sinceridad, con ese deseo pleno de iniciar una vida en Cristo, de experimentar una vida nueva, de experimentar esa transformación que Él ofrece. Que recibas a Cristo sin importarte los prejuicios, ni lo que digan los amigos, los que no quieran recibirlo. Eso es problema de cada quien. Dios no obliga a nadie, pero Él sí quiere que todos lo conozcamos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. El tiempo se está agotando. Estamos en tiempos finales. De modo que el que quiera hoy recibir a Cristo en su corazón, repita conmigo esta sencilla y poderosa oración. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona todo aquello, Dios mío, con lo cual te he ofendido. Te pido que limpies mi vida, limpia mi corazón, limpia mi alma y lléname con tu presencia. Entra a mi corazón y guía mi vida. Borra mi nombre del libro de la condenación y escríbelo en el libro de la vida. Señor Jesús, empieza a orar en mí. Quiero conocerte, quiero seguirte. Revélate a mi vida. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted ha pasado de muerte a vida.